6 de enero de 2012, Pergamino, provincia de Buenos Aires, Argentina. Lucía, una adolescente perteneciente a una familia de clase trabajadora, estaba tranquila terminando de desayunar cuando escuchó que una moto frenaba en la puerta de su casa. Salió a la vereda y vio a Tamara, la novia de su hermano Iván, sin saludarla ni bajarse del vehículo. Tamara le transmitió un mensaje perturbador: avísale a tus papás que Iván se tiró del 7º piso. Desconcertada, Lucía corrió a la habitación de su padre y repitió las palabras que acababa de escuchar. Segundos después, Bruno, su hermano mayor, se fue corriendo descalzo. Detrás de él salió su padre en el auto. Cuando los dos hombres volvieron, Lucía escuchó la peor noticia: su hermano había fallecido. Buenas noches, bienvenidos al Criminalista Nocturno. A las 9:40 de la mañana del 6 de enero de 2012, Iván Jesús Ortiguera, un adolescente de 16 años, fue declarado sin vida. Pese a que los médicos intentaron reanimarlo, el joven falleció pocos minutos después de caer de un 7º piso de un edificio de la calle Goyita Salas 440, en el barrio Virgen de Guadalupe. Allí vivían Tamara Núñez, la novia de Iván, y su padre Fabián Núñez, de 46 años, un vigilante de una empresa de seguridad. La noche anterior, Núñez había salido a trabajar, ya que era custodio en un boliche de la ciudad. Mientras tanto, su hija se había quedado sola en el departamento, pero alrededor de las 3 de la madrugada, Tamara le mandó un mensaje a Iván para que fuera a su casa. El muchacho, también conocido como Pipo, aceptó. Salió de su casa en mitad de la noche y fue a verla. Los adolescentes eran conscientes de que el joven debía irse antes de que el padre de Tamara volviera de trabajar. En aquel entonces, la chica tenía 14 años y a su papá no le gustaba que se viera con Iván, menos que estuviera sola con él y de madrugada. Sin embargo, en un momento de la noche el sueño los venció y ambos se quedaron dormidos. Horas después, alrededor de las 8 de la mañana, despertaron de manera abrupta. Núñez los encontró durmiendo y todo estalló. Una escena de gritos, violencia y discusiones se desató en el departamento familiar del 7º piso. Horas después, ocurrió el trágico hecho. Luego de enterarse, los familiares de la víctima denunciaron a Fabián Núñez como principal sospechoso del suceso. Si bien el hombre estuvo detenido unas horas, recuperó su libertad por los testimonios de quienes estaban dentro del departamento. Él mismo, su exesposa y madre de Tamara, y 2 familiares más, habían declarado que el chico se había tirado por sus propios medios del 7º piso. Inclusive la novia de la víctima apoyó la teoría de su padre, pero aquella versión duró tan solo 48 horas. Núñez fue detenido nuevamente, gracias a los resultados de los primeros peritajes del lugar de los hechos. Esto se sumó a que los familiares habían contado ante la justicia que el sospechoso había amenazado con asesinar al chico anteriormente. Además, aparecieron testigos fundamentales, 2 mujeres que vivían en el mismo edificio. A partir de aquel momento, la familia de Iván Ortiguera comenzaría un largo camino para encontrar justicia. Pero, ¿qué había pasado entre estos 2 jóvenes para que su historia de amor tuviera este trágico desenlace? ¿Cómo un noviazgo adolescente pudo terminar de esta manera? Iván y Tamara iban al mismo colegio, la Escuela de Educación Superior Básica número 13 de Pergamino. Si bien no eran compañeros de curso, ambos habían cruzado miradas en el recreo y pronto comenzaron a mandarse mensajes. Iván pensaba en ella todo el tiempo, por lo que registró el número de Tamara entre los contactos gratuitos de su teléfono para poder hablar con ella por tiempo ilimitado. Tamara sentía lo mismo por él. Le gustaba aquel chico fanático del fútbol que jugaba con el número 10 en uno de los equipos del club provincial. Así de enamorados,
Planeaban rutinas que hicieran posible pasar más tiempo juntos. Por ejemplo, cada día a las 7 de la mañana, él se desviaba de su camino para buscar a Tamara por su casa e ir juntos a la escuela. Pero aquellos sentimientos de ingenuo amor adolescente pronto se vieron interrumpidos. A Fabián, el padre de Tamara, no le gustaba la relación que tenían. Consideraba que el muchacho no era suficiente para su hija y además lo hacía responsable del bajo rendimiento académico de la muchacha. Bajo estas creencias, le prohibió a Tamara continuar con la relación, aunque lejos de apagar la llama, la avivó. Las citas, la mayoría de ellas fugaces, se concentraban en la entrada del edificio, donde vivía Belén Ortiguera, la prima de Iván. Ella les daba refugio porque consideraba que no hacían nada malo. Eran solo dos adolescentes que estaban viviendo su primer amor. No les importaba el lugar, tan solo querían estar juntos y escapar a la prohibición que pretendía imponer el padre de Tamara. Durante 8 meses, los jóvenes se las ingeniaron para mantener el vínculo, pero no podían escapar de la vigilancia y hostigamiento del padre de Tamara. En varias ocasiones, el hombre persiguió a Iván por las calles de Pergamino, amenazándolo con quitarle la vida. Esto impresionó al muchacho, y en una oportunidad, tomado por el miedo, le contó esto a sus padres, quienes le pidieron que por favor intentara terminar la relación con la chica, pero las advertencias no fueron suficientes y los chicos continuaron viéndose. Posterior al deceso de Iván Jesús Ortiguera, surgieron principalmente 2 teorías del hecho. Mientras la familia apuntaba a Fabián Núñez como el principal responsable, el acusado y su familia sostenían otra versión. Después de ser detenido por segunda vez, el padre de Tamara se negó a declarar. No obstante, quien habló ante la justicia y los medios de comunicación fue María de los Ángeles, madre de la adolescente y exesposa del acusado. Según su relato, todo pasó cuando Núñez la llamó por teléfono alrededor de las 8 de la mañana, tras haber encontrado a su hija y a Iván durmiendo en su departamento. El hombre estaba furioso y le pidió que fuera al domicilio para ayudarlo a resolver la situación. Como lo notó demasiado alterado, María de los Ángeles fue al departamento junto a su hermano Norberto y su cuñada Evangelina. Al llegar, vio que Fabián golpeaba al chico en la habitación de Tamara, por lo que, según ella, se puso delante de Iván para defenderlo. En ese momento, el chico se habría quedado refugiado detrás de María de los Ángeles, sentado en el suelo. Luego, ella y su hermano lograron que Núñez se fuera a la sala de estar y trataron de calmarlo. En aquel momento, el adolescente se habría arrojado al vacío. Supuestamente, quienes se encontraban en la habitación con Iván eran la cuñada de María de los Ángeles y Tamara. Iván habría tenido un primer intento de tirarse, pero Evangelina lo habría frenado. Pero en un descuido, el adolescente se arrojó por la ventana, según las palabras de la madre de Tamara, como si se tirara a una pileta. Luego, María de los Ángeles contó a los medios de comunicación cómo era, según a su parecer Iván. Dijo que lo conocía, que era un chico con tendencias depresivas. Además agregó que si bien su exesposo no estaba de acuerdo, para ella era un chico bueno y tranquilo. También apoyó a Fabián. Aseguró que su exmarido no tenía antecedentes de violencia y que en el momento en que Iván cayó, el hombre se encontraba con ella en la sala de estar. Sobre el rechazo de Núñez a la relación de los adolescentes, observó que para Fabián su hija era como su tesoro y que por eso no quería que nadie la tocara. Más allá de las palabras de María de los Ángeles, tras la necropsia y la nueva detención de Fabián Núñez, la carátula del caso cambió de averiguación de causa de fallecimiento a homicidio simple. Las observaciones de los peritos arrojaron que Iván Ortiguera tenía fracturados el maxilar y el tabique nasal, lesiones ocasionadas previamente a la caída. Además, en la pericia médica y técnica, se estableció que cayó vivo, aunque inconsciente. Sin embargo, debido al impacto, falleció a los pocos minutos. La familia Ortiguera insistió con la culpabilidad de Núñez, no solo por las amenazas contra el joven, sino por lo que había ocurrido días antes del hecho.
Núñez había sido denunciado por amenazas por Juan Ortiguera, el padre de Iván, quien testificó que el suegro de su hijo había ido hasta su lugar de trabajo para decirle que si volvía a encontrar al joven con Tamara, lo iba a asesinar. La opinión de la querella no se sostuvo solo con conjeturas, sino con evidencias recabadas gracias a 2 testigos clave. Se trataba de Norma y Rosario, abuela y nieta respectivamente, vecinas del departamento contiguo al de Fabián Núñez, pero un piso más arriba. Rosario testificó que la mañana de aquel 6 de enero de 2012 escuchó gritos que la despertaron. Al principio, le pareció que era solo una pelea familiar, pero con el pasar de los minutos, los gritos se intensificaron, por lo que Rosario fue a despertar a Norma, su abuela. Estando alertas en el interior de su departamento, sintieron el ruido de un vidrio rompiéndose y escucharon a Fabián decir: «Tírate o te tiro». Fue en aquel momento cuando ambas salieron al balcón. Con una vista en diagonal a la ventana de Tamara, vieron cómo Fabián sostenía al novio de su hija desde el cuello. El chico estaba prácticamente con la mitad del cuerpo fuera de la ventana. Además, escucharon que Tamara, en un momento, gritó: «No le pegues más». Luego fueron testigos de cómo su vecino arrojó al joven al vacío. Además, describieron que el adolescente tenía una herida en la cabeza que sangraba. Mientras su suegro lo sostenía del cuello, Iván miraba para arriba, con los ojos muy abiertos, pero no reaccionaba ni pedía ayuda. Desde que Rosario y Norma se despertaron, en ningún momento escucharon gritar al joven, solo a Fabián y a Tamara, por lo que pensaron que era una discusión familiar entre padre e hija. Nunca imaginaron que todo podría terminar así. El relato de las vecinas de Núñez fue fundamental, no solo por haber sido testigos del hecho, sino porque además coincidían con la pericia médica que determinaba que Iván había caído inconsciente, pero aún con vida. Después de estos testimonios, el fiscal Juan Gracia acusó a María de los Ángeles, Norberto y Evangelina de mentir para favorecer a Fabián Núñez. Las 3 personas fueron imputadas por haber declarado que el adolescente se había lanzado solo por la ventana y por haber dicho que en el momento de la caída, el acusado se encontraba en la sala de estar. Otro elemento que se sumó más tarde a la investigación del caso fue la pericia psicológica de Fabián Núñez. El estudio determinó que el hombre sentía profundos y hasta enfermizos celos en relación a Tamara. Para los peritos forenses en psicología y psiquiatría, el acusado tenía un vínculo especial con la adolescente que sobrepasaba la relación padre e hija. Juan Ortiguera, el padre de la víctima, incluso se atrevió a decir, gracias a testimonios de ciudadanos de Pergamino, que podría llegar a haber una relación incestuosa entre Núñez y su hija. En otras palabras, que el hombre podría haber abusado íntimamente de su hija en más de una oportunidad. En septiembre de 2012, 9 meses después del crimen, el acusado fue entrevistado por el diario Clarín, un medio de comunicación argentino. Por el proceso judicial en su contra, se encontraba detenido desde el 8 de enero, pero había aceptado hablar, alegando que aquella era la única manera que tenía de dar para contar su versión de los hechos. Aunque aún no había sucedido el juicio, según él, la condena social y mediática ya estaba definida. En la entrevista, Fabián Núñez admitió haberle dicho a Iván «tírate o te tiro» y haberlo golpeado. Sin embargo, sostuvo que el adolescente se arrojó solo. Empezó su relato contando un hecho sucedido un mes antes del deceso de Ortiguera. Narró que un día el joven había ido a su casa y tenido relaciones con su hija, estando él en el domicilio. Esta escena enojó a Núñez, quien le dijo al muchacho que no quería verlo más, mucho menos en su casa. Siguiendo con este antecedente, cuando lo vio la mañana del 6 de enero durmiendo con su hija, tuvo una reacción instintiva. Confesó que le pegó, pero no golpes fuertes, solo golpes con la mano abierta. Al admitir haberle dicho al chico «tírate o te tiro», se justificó diciendo que no lo dijo literalmente, sino que había sido solo una expresión de su enojo y que no esperaba que el chico obedeciera a sus amenazas. Además, al igual que su exesposa, dijo que Iván tenía problemas psicológicos y que si él lo hubiera sabido, no le hubiera dicho «tírate o te tiro».
de alguna manera, no se consideraba responsable de sus palabras, sino que culpó al chico por haber ejecutado lo que interpretó como una orden. A lo largo de la entrevista, continuó argumentando su versión de que Ortiguera se había aventado solo. Según su relato, si él hubiera forzado al chico hasta tirarlo, Iván se habría querido defender, pero no tuvo ninguna marca en su cuerpo que evidenciara resistencia. El periodista contraargumentó que según la investigación, el chico había caído inconsciente. Frente a esto, Núñez contestó que él no podía determinarlo porque no era perito, pero que estaba seguro de haber visto al chico consciente en todo momento. Para finalizar la entrevista, el acusado dijo que estaba tranquilo, ya que no había hecho nada de lo que lo responsabilizaban. Llegó a decir que se encontraba en las manos de Dios. Más allá de sus palabras, solo un tribunal podría determinar o no su culpabilidad. El juicio por el fallecimiento de Iván Jesús Ortiguera comenzó el mes de febrero de 2014 y declararon 35 testigos. El segundo día del proceso, trasladaron a Fabián Núñez a su departamento para la reconstrucción del hecho. La justicia dejó las declaraciones y los expedientes para estar in situ, en el lugar donde todo ocurrió. En el camino al domicilio de Goyita Salas 440, se pudo sentir como los vecinos de Pergamino repudiaban al hombre, a quien le gritaron insultos durante todo el recorrido. En la tercera audiencia, se dieron a conocer los peritajes realizados por los especialistas en el lugar de los hechos. El director de criminalística de la Superintendencia de Policía Científica, Marcelino Cotier, afirmó que la víctima no cayó, sino que fue empujada por un agente externo desde la ventana de la habitación del 7º piso. Previo a esto, Núñez había perseguido a Iván por el departamento, mientras rompía todo lo que se cruzara por su camino. Luego, el imputado arrinconó al novio de su hija contra la ventana. Primero lo quiso tirar, pero el joven se tomó de la ventana, intentando impedir que lo arrojara al vacío. Frente a la resistencia, Núñez le pegó con más fuerza, hasta dejarlo inconsciente. Totalmente indefenso, Fabián arrojó al novio de su hija por la ventana. Mientras tanto, durante el debate, el acusado solo hizo uso de sus últimas palabras. En ese contexto admitió que la situación se le fue de las manos. En el juicio, las valoraciones de prueba siempre se basaron en 3 hipótesis: accidente, suicidio y homicidio. Sin embargo, el director de medicina legal, Eduardo Obrero, y el jefe de la División de Casos Especiales, Pablo Alberto, coincidieron en que fue un homicidio. Finalmente, el Tribunal Oral en lo Criminal calificó el hecho ocurrido el 6 de enero de 2012 en la localidad de Pergamino como un homicidio calificado por haber sido cometido con alevosía. Esto fue determinado luego de probar la indefensión de Iván, quien fue arrojado por la ventana luego de ser brutalmente golpeado. Tras esta calificación de los hechos, Fabián Núñez fue condenado a cadena perpetua. Tras el veredicto, Nancy Quintero, la madre de Iván, consideró que la condena significaba un poco de tranquilidad para la familia, aunque remarcó que nada le devolvería a su hijo. En 2023, 11 años después del crimen, Lucía, la hermana de Iván, dio una entrevista a un medio de comunicación nacional y contó que si bien la condena había sido ejemplar, después del juicio vino lo peor para la familia: afrontar la ausencia del chico. Aunque la joven solo tenía 14 años cuando ocurrió el asesinato de su hermano, la herida por la partida de Iván continúa abierta, como si el tiempo se hubiera detenido aquel 6 de enero de 2012. A pesar del paso de los años, dijo no poder olvidar nada de aquel día. Más allá de haber logrado la pena máxima para el asesino de Iván, ni ella ni su familia intentaron saber qué fue de Fabián Núñez. Una vez que el juicio terminó, solo tienen el dato de que cumple condena en una cárcel de la ciudad de Junín, el lugar donde un delincuente como él debe estar. Después del crimen, Tamara fue internada en un hospital psiquiátrico debido a que mostraba tendencias desesperadas, aunque en enero de 2024 se supo que la joven de ahora 26 años vive a 1,5 cuadras de la familia Ortiguera. Según los familiares de la víctima, la hija de Núñez los mira como si nada hubiera pasado.
Después de 12 años del crimen, nadie de la familia del asesino pidió perdón por lo sucedido. En Pergamino, el recuerdo de Iván Ortiguera permanece intacto. Sus amigos y familiares lo recuerdan como un chico de buen corazón, que no tenía maldad. Si Núñez no hubiera interrumpido violentamente su vida aquella mañana del 2012, hoy el joven sería un hombre de 28 años. Antes de terminar con el video, les recuerdo que pueden seguirme en redes sociales. Actualmente me encuentro en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y también en Spotify. Si el caso de hoy te pareció interesante e informativo, te pido me regales un like o un comentario sobre la transmisión de esta noche. Me despido de ustedes, no sin antes agradecerles su compañía, y recuerden, si aún no estás suscrito, te hago la cordial invitación a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.